Putin, un criminal internacional. La Corte Penal Internacional lo confirmó. Esto por los secuestros ilegales realizados en contra de niños ucranianos por decenas de miles desde el comienzo de la invasión a Ucrania. Putin, el criminal, con orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Esto es Ronnie Analiza, la política internacional. El mandatario ruso no ha respondido aún a la orden, pero su ministro de Asuntos Exteriores ya anunció su rechazo por considerar ese dictado irrelevante. El tribunal ha señalado que la orden se dictó, entre otras cosas, por la presunta implicación de Putin en la deportación y traslado ilegal de niños desde las zonas ocupadas de Ucrania. Rusia no es miembro de la CPI, por lo que no tiene obligación legal de cooperar con ella. Además, el país niega haber cometido crímenes de guerra en Ucrania. Tiene obligación de cumplir su mandato a otros aspavientos a los que nos tiene acostumbrados el expresidente Dmitry Medvedev, que ha dicho que van a utilizar esta orden de detención como papel de baño. Bueno, era lo de esperar. Lo sorprendente es que Putin hoy sí que ha hablado en el 9º aniversario de la anexión de Crimea y no ha tenido ni una sola palabra. Entendemos que, aunque en cierta manera esta orden de detención es papel mojado para Rusia, no van a querer darle demasiado altavoz de cara a los medios internos, al público interno, porque evidentemente deja muy mal lugar a su presidente y seguramente pasen sobre este tema muy rápidamente. Rusia no reconoce la jurisdicción de ese tribunal porque en 2016 se retiraron del Estatuto de Roma por el que se constituyó la Corte Penal Internacional de La Haya. Por eso, para ellos, esas órdenes de arresto son jurídicamente nulas. Además del Kremlin, también han salido en tromba contra esa decisión varios cargos públicos del partido de Putin, como el presidente de la Duma, la Cámara Baja, que la atribuye a lo que él ha llamado histeria de Occidente. También el expresidente ruso, Dmitry Medvedev, que ha comparado esas órdenes de arresto con el papel higiénico. Es un total despropósito el que alega el Kremlin que fue la razón que llevó a secuestrar a todos estos niños. La idea de que como no tenían a sus padres debido a que habían perdido la vida a causa de la invasión, los bombardeos y los ataques rusos, se los llevaron a Rusia para convertirlos en rusos y desligarlos de sus raíces ucranianas. Absurdo total, pero además un crimen desde todo punto de vista. Ya sabíamos, lo habíamos dicho en muchas oportunidades, un crimen de lesa humanidad. Putin y sus allegados no podían hacer eso y lo habíamos dicho desde este canal. Eso es algo similar a lo que hizo la dictadura de Videla en Argentina. Retirar a los niños de sus padres para ser criados por otras familias con el propósito de adoctrinarlos. Pero esto es aún más grave porque se los sacó del país, se los sacó de su entorno absolutamente total y se les está queriendo imponer y enseñar toda una nueva historia, una versión de la historia rusa, obviamente absurda, ridícula, incoherente, totalmente estúpida, porque es la forma de ver esta guerra de invasión de Putin y de sus allegados. Afortunadamente, la Corte Penal Internacional y la ONU, la UNICEF, obviamente con todavía timidez, de la típica actitud estúpida y neutral que asume la ONU y la UNICEF. Pero bueno, afortunadamente la Corte Penal Internacional no. Y ahora hay una orden de arresto contra Putin y contra la principal autora de los secuestros de los niños ucranianos, porque no hay otra forma de calificarlos. No podemos calificarlos como una especie de rescate y puesta en familias. No. Esto se llama secuestro. Lo que debieron haber hecho las tropas rusas era entregar a estos niños a las familias ucranianas, porque hay miles de padres en este momento, abuelos, tíos, primos en Ucrania, que están reclamando a los niños que ya están en Rusia. Terrible situación. Pero bueno, es un avance importante esta orden de detención contra Putin. It is forbidden by international law for occupied powers
to transfer civilians from the territory they live in to other territories. Children enjoy special protection under the Geneva Convention. De arresto es María Liobba-Belova, que es la comisionada para los derechos de la infancia de Rusia, a la que nosotros señalábamos ya como la principal artífice de toda la organización de este traslado, pues porque la vimos en numerosos vídeos participando en ese traslado, recibiendo a los niños, yendo también a los territorios ocupados por Rusia a ver orfanatos y a ver a niños heridos, etcétera, etcétera. Estaba claramente implicada. Eran las dos personas que, por otro lado, en nuestra investigación, también el fiscal experto en crímenes de guerra, Reed Brody, también señalaba como los responsables que en cualquier investigación que se hiciese sobre el tema tenían que ser los señalados. 2 días después, además de publicar, de que la red de periodismo de investigación de la URSS publicase la investigación, Putin volvió a aparecer después de casi un año, porque la última vez que había aparecido fue en marzo del año pasado, junto a Liobba-Belova, para decir que había muchos y de Ucrania son rusos, son susceptibles de ser trasladados a Rusia. Son trasladados niños desde instituciones estatales ucranianas, es decir, en orfanatos o en centros de acogida, niños también que son separados de sus padres, bien en los campos de filtrado de los rusos, el padre o la madre es detenido, el niño es llevado a Rusia, o niños que han quedado solos por bombardeos. Y luego se han quedado también con niños en campamentos de verano a los que padres de territorios ocupados que luego han sido liberados por Ucrania mandaron a sus hijos un poco para apartarlos de la guerra y que luego no los ha devuelto Rusia.